3 horas para contestarla. Con eso pueden planificar bastante bien el tiempo. Yo calculo que van a necesitar 1 hora y media, más o menos, así es que no debieras tener ninguna dificultad en poder planificarlo en ese rango de 3 horas. Ahora, son preguntas de opción múltiple, así es que la facilidad con que se podría eventualmente copiar es mayor, pero espero, haciendo un llamado a su ética de estudiante, que intenten hacer la prueba, o más que intentar, que hagan la prueba sola, porque al final uno se engaña a uno mismo cuando uno está pidiendo que otros hagan la prueba. Así es que está entretenida, espero que también sea una oportunidad de aprendizaje. Así es que eso ya está listo. Empezamos esta semana, como es de costumbre, con un tema nuevo que tiene que ver con los fundamentos más bien. No, entretenida no se refiere a difícil necesariamente. No creo que está difícil. Sí, he tratado de ser lo más completo en eh, abarcar la materia, es decir, no es que vayan a tener 10 preguntas sobre una materia y ninguna pregunta sobre otra materia, pero creo que las preguntas y las respuestas sean un desafío eh, que no se traduce necesariamente en una mayor dificultad, sino que eh, no van a ser preguntas del tipo quién afirmó tal o cual cosa, qué ocurrió en tal o cual momento, sino que uno sí tiene que analizar un poco. En ese sentido, espero que sea entretenido y que la prueba también sea un momento donde uno también adquiere una mayor comprensión de la misma materia, porque finalmente creo que ese es uno de los objetivos de las evaluaciones. Bien, entonces, esta semana vamos a empezar con materia nueva. No sé si alguien tiene alguna duda respecto de la materia que vimos la semana pasada. ¿No está todo claro? Bien, entonces, esta semana vamos a analizar dos cosas principalmente. Eh, Vamos a ver primero los fundamentos políticos que están detrás del comercio internacional y específicamente de la globalización, es decir, el comercio internacional ya con una intensidad mayor. Y después vamos a ver el modelo neoclásico. Normalmente uno lo ve de manera inversa. Eh, Creo que, sin embargo, es más didáctico entender los nexos entre la economía y la política para después poder hacer el vínculo con la teoría neoclásica, que enfatiza principalmente la lógica económica, porque eso también permite entender eh, dos cosas. Primero, por qué existe una resistencia a lo que promueve el modelo neoclásico del comercio internacional, que es un modelo, la herramienta teórica más sofisticada, más, entre comillas, avanzada que hay para explicar el comercio internacional con todos sus defectos, eh, pero también entender por qué se ha estado, entre comillas, vendiendo este modelo neoclásico de una determinada manera que puede ser políticamente eh, bastante peligroso, que incluso se puede marcar en la coyuntura política que se está viendo no solo acá en Chile, sino en el mundo entero, que tiene que ver con la invisibilización de los aspectos de la economía política de las políticas. Y específicamente, con esto me adelanto un poco,
esto se relaciona con dos cosas. Primero, con la invisibilización y a veces incluso la expectativa de que las políticas solamente generan beneficios, es decir, la invisibilización de las pérdidas. Y muchas veces la ciudadanía también espera eso de las políticas, cree que las políticas debieran ser perfectas, que las políticas generan exclusivamente ganadores y que tengan un resultado intencionado. El mundo de la implementación, la ejecución de las políticas públicas es un mundo muy complejo que casi por definición va a generar perdedores. Y eso nos lleva al segundo punto, que debido a que muchas veces se invisibilizan los perdedores, que muchas veces existe la expectativa que las políticas no deben generar perdedores, eso a veces también lleva a no considerar ciertos mecanismos de compensación para con los perdedores, a modo de poder aumentar la legitimación o mejorar, aumentar la defensa, la adherencia por parte de la ciudadanía a esas políticas en periodos de la vaca flaca o derechamente de crisis. Y por lo tanto hay todo un mundo de la economía política que en las culturas políticas que uno está observando ha sido invisibilizado, que ha llevado a una reacción de rechazo que bajo la perspectiva de la economía política uno incluso podría considerar una sobrereacción, pero se tiene que ver con un mal manejo de los aspectos de la economía política. En fin, ese tipo de cosas vamos a estar discutiendo. Los fundamentos políticos los vamos a discutir hoy día y el modelo neoclásico, es decir, la teoría económica propiamente tal, la vamos a discutir el miércoles. Bueno, este análisis más bien político de la globalización está basado en uno de los mayores, a mi juicio, y más importantes analistas de la economía política internacional, que es Dani Rodrik, y él parte su análisis estableciendo un diálogo, se podría decir, con el mercantilismo, porque como normalmente se introduce el discurso y la teoría del comercio libre, es en oposición al mercantilismo, donde el liberalismo y la teoría neoclásica finalmente que se desarrolla en su alero, bajo su alero, se considera una superación, una alternativa que mejora los problemas que había demostrado tener el mercantilismo. Entonces, lo que hace Rodrik es jugar o analizar, mejor dicho, estos dos arreglos políticos de la globalización. El mercantilismo se caracteriza por establecer un vínculo muy estrecho entre los, llamémoslo así, los intereses comerciales y el poder político. Quizá hoy en día uno diría el poder económico. Pero ok, interés comercial y el poder político a nivel nacional. Y existía la idea de que tanto el Estado como el comercio debían servirse mutuamente. Es decir, hay una relación armoniosa entre ambas esferas. El comercio internacional en particular se debe proteger de los poderes extranjeros. Es decir, el rol del Estado es proteger al interés comercial de la competencia, de los ataques literales por parte de los poderes extranjeros. Y eso asegura beneficios, y eso significa asegurar los beneficios solo para los nacionales. Es decir, el objetivo de los intereses comerciales es generar riqueza
y con una mayor riqueza el Estado también va a tener un mayor poder político, pero para que estos intereses comerciales puedan generar mayor riqueza, el Estado debe proteger a los intereses comerciales de los poderes extranjeros y eso significa que tiene que asegurar que los beneficios económicos, que la riqueza sea exclusivamente para los nacionales. El liberalismo señala que esa cercanía eh, es sospechosa, ¿no? Para el liberalismo, cualquier poder eh, político mezclado con el funcionamiento de los mercados es sospechoso. Por eso también enfatiza el liberalismo, por ejemplo, la competencia perfecta. Porque la competencia perfecta lo que hace es atomizar el poder económico de los agentes económicos. Y el liberalismo, que cree mucho en la democracia, que es romper, digamos, el poder de unos pocos, de la oligarquía, o peor, ve un símil de la democracia en la competencia perfecta, porque es la democracia, perdón, la competencia perfecta que rompe, que inhibe, que imposibilita el ejercicio de un poder de mercado. Cada, o mejor dicho, ningún agente económico puede imponer sus intereses al resto de la economía, al resto del mercado. Todos son precios aceptantes y por lo tanto eh, eh, el poder político, si se inmiscuye en los mercados, lo que va a hacer, o el peligro que eso va a generar, es la imposición del interés particular eh, al funcionamiento de los mercados, y eso va entonces a afectar también la asignación eficiente de recursos, que es un mecanismo que maximiza el, eh, el bienestar de un país finalmente. Eh, y por lo tanto, el limitar la competencia es introducir un poder de mercado al funcionamiento del mercado y por lo tanto hay que evitar que esto ocurra. Estas son básicamente las dos visiones que existen respecto del funcionamiento del mercado, respecto del Estado. Ahora, lo que señala Rodrik es que en realidad esta dicotomía es más bien falsa, ¿no? Porque el comercio siempre va a obedecer a reglas y si hay reglas también va a haber poder. Es decir, quizá el liberalismo exagera el argumento de proteger el mercado de la manipulación de intereses particulares, eh, exagera un punto al querer eliminar la presencia del poder, porque no puede eliminar el poder, porque un mercado también funciona a través de reglas y por definición, si hay reglas, va a haber poder. Y esto también se aplica en el ámbito de la globalización. Si bien no hay una institución supranacional, no hay una federación, por ejemplo, de estados, sí van a existir reglas. Y por lo tanto, también en el ámbito de la globalización hay que aceptar que el poder existe. Ahora, también exagera posiblemente el liberalismo este escepticismo, esta sospecha respecto de la presencia del poder en los mercados, porque el poder no necesariamente es malévolo. Las reglas pueden ser mejores o peores, no porque va a haber una influencia del poder, esa necesariamente va a ser una defensa del interés particular. Pero al mismo tiempo, uno también tiene que reconocer que la presencia del poder no necesariamente va a ser usado para bien o que incluso las intervenciones bien intencionadas van a tener un resultado que limite el interés, el dominio de un interés particular. Puede ser que uno está cambiando un interés particular por otro interés particular. Nada no garantiza, por ejemplo, que el Estado
tenga una intervención que automáticamente va a generar beneficios para la sociedad como un todo. También el Estado puede estar capturado por intereses particulares. En fin, lo que está señalando aquí Rodri, que el funcionamiento del poder en relación al mercado es más complejo y admite muchos más matices que esta idea más bien de sospecha extrema respecto de la presencia de poder en los mercados. ¿No? Lo que rescata Rodrik es que el mercado no puede funcionar sin poder, porque son complementos. El uno no puede casi funcionar sin el otro. Eh, y este actuar complementario tiene también beneficios porque permiten reducir el costo de transacción. ¿No? Por ejemplo, eh, por intermedio de la creación de bienes públicos. ¿Se acuerdan qué son los bienes públicos de todo esto? ¿Lo vieron en un curso o no? Si no, lo puedo explicar brevemente sin ningún problema. Asumo entonces que lo vieron. Bien, entonces, ejemplo de estos bienes públicos es que ofrece un locus, ¿ah? Ofrece seguridad, un lenguaje común, moneda común, atributos, permite conocer los atributos de un bien, genera mecanismos de confianza, permite que los derechos de propiedad estén bien definidos, puede permitir que los contratos sean enforceable, es decir, que se pueden hacer cumplir, y un larguísimo, etcétera, de bienes públicos que se generan gracias a la intervención del Estado y que refuerza la institucionalidad del mercado. Es decir, el mercado está beneficiándose de la intervención del poder político y al mismo tiempo el poder político al permitir el desarrollo de los mercados se puede también especializar en funciones que probablemente les salgan más eficientes y eficaces que el manejo tan directo de la economía. Es decir, hay un beneficio mutuo. Ahora, hay que Profe, también... ¿Sí? eh, Bien. ¿qué es locus? Un locus es un lugar, es decir, eh, eh, que a veces es literal. ¿Ah? Los mercados en Europa medieval, por ejemplo, los bazares del mundo árabe, son lugares físicos donde uno logra el intercambio. ¿Ah? Pero esto a veces también puede ser más bien de manera figurativa, que el mercado es un lugar virtual, digamos, que no existe, pero que sí permite acercar la demanda con la oferta, como por ejemplo los mercados de las concesiones. No es eh, físicamente ese lugar, pero sí es un lugar figurativo donde se permite que la demanda y la oferta se encuentren. A eso se refiere. Es un lugar, ¿ok? Ok, gracias. De nada. Entonces, estos bienes públicos pueden surgir de distinta manera. Pueden surgir desde la reciprocidad y la confianza. Por ejemplo, si uno analiza, que es bien interesante todo esto, los mecanismos más bien sociales de la economía medieval europea, esa está basada completamente en mecanismos de reciprocidad y confianza, porque las relaciones comerciales eran con conocidos, no eran anónimos como hoy en día, y eso por lo tanto exigía o permitía otro tipo de instituciones sociales. Solo como un ejemplo, eh, eh, cuando se establecían mercados literales, digamos, las ferias en Europa medieval, y alguien recibía un crédito por parte de una persona local, entonces el incumplimiento de ese crédito afectaría no solo al mercader que estaba en deuda,
sino que el castigo se aplicaba a todos aquellos habitantes de esa ciudad de la que provenía el mercader. Y eso se podía hacer porque todos se conocían. Era un mundo pequeño, todos se conocían con nombre y apellido, se conocían muy bien las familias, la reputación, el honor. ¿Ah? Estaba perfectamente identificada y por lo tanto los mecanismos de intercambio y los bienes públicos que se generaban se basaban en el conocimiento perfecto de las personas, cosa que hoy en día no funcionaría porque los intercambios comerciales son más bien anónimos. ¿Eh? Cuando tú entras a una tienda, por nombrar solo una, Falabella, por ejemplo, Falabella no sabes quién eres. Y por lo tanto, las instituciones que se crean en torno a eso se basan en el anonimato, que permite también abarcar un ámbito geográfico mayor que cuando uno establece un mercado basado en la identificación perfecta de las personas. La segunda manera en que los bienes públicos pueden surgir es a través de sistemas de creencias. Estos dos sistemas son más bien informales. Y finalmente, también puede existir un enforcement por parte de una tercera parte, y esos son, es un mecanismo bien formal. Y las economías modernas, las sociedades modernas, por lo general, se basan principalmente en esta última forma, que es formal, pero eso no quita que a nivel más bien local pueden existir también estos otros mecanismos, sobre todo en aquellas sociedades que tengan una sociedad civil, un tejido social más denso, donde las comunidades son más importantes en la vida social, política y económica. América Latina no es su caso. Uno puede ver un bonito complemento de este otro tipo de bienes públicos a la institucionalidad formal. Ahora, en los 78 se publicó un paper clásico, aquí tienen el enlace, que señala que muy en sintonía con una intuición del mercantilismo, la exposición al comercio internacional, de una economía al comercio internacional, y el tamaño del Estado están altamente correlacionados. Es decir, a medida que una economía se expone más al comercio internacional, se observa que el Estado también se hace mayor. Entonces, ¿cómo podemos explicar esta correlación? Ustedes debieran haber aprendido de su curso de estadística que correlación no significa causación. Pero sí existe un argumento para convertir esta correlación en la causación, porque se propone que el Estado es necesario para mantener la legitimidad del mercado. ¿De qué manera? Al proteger las personas de los riesgos y las inseguridades que generan los propios mercados. Y por lo tanto, lo que uno ve en esta correlación, de alguna manera, es un pacto social. El Estado reconoce que el comercio internacional va a generar pérdidas, va a generar riesgos e inseguridades. Entonces, ¿para qué los ciudadanos, las personas, eh, establezcan lazos de lealtad con el mercado? El Estado entonces va a tratar de minimizar las consecuencias negativas de la incorporación de la economía a los mercados internacionales. Eso sería un pacto social. Y esto se recoge en la tesis del Embedded Liberalism, que se establece básicamente durante la época del Bretton Woods, durante la post-Segunda Guerra Mundial, como consecuencia de la experiencia por la que pasaron Europa y Estados Unidos en un periodo de entreguerras, donde los gobiernos ahora están comprometidos con el comercio libre,
pero a la vez ven la necesidad de ofrecer seguros a través de transferencias para compensar los perdedores económicos del mayor comercio, con el objetivo de mantener el apoyo político a la liberalización del comercio internacional. Es decir, si nosotros como gobernantes apostamos al comercio internacional y reconocemos que hay riesgos e inseguridades asociados inevitablemente al comercio internacional, para que los ciudadanos sigan apostando a esta política, más nos vale establecer mecanismos de compensación. Y actualmente lo que uno encuentra acá es una evidencia más bien convincente de que esto efectivamente fue una intención por parte de los gobiernos, específicamente europeos y estadounidenses, después de la Segunda Guerra Mundial, para generar un mayor apoyo a esta estrategia de inserción económica internacional. No fue una coincidencia histórica que, por ejemplo, los regímenes de bienestar nacieran en Europa y en Estados Unidos con muchísima fuerza después de la Segunda Guerra Mundial. Fue una política intencionada como lección que se sacó de los periodos o el periodo de la entreguerra como un mecanismo explícito e intencionado de compensación. Entonces, lo que sugiere este análisis del periodo de Bretton Woods es que existen diferencias profundas entre el comercio doméstico y el comercio internacional. Es, como dice Rodrik, problemática la inserción económica internacional, sobre todo en ausencia de instituciones supranacionales. Y no hemos tenido instituciones políticas supranacionales muy fuertes. La ONU todavía no es una institución supranacional propiamente tal. Un Estado puede, por ejemplo, ahora en el contexto de la nueva Constitución, muchos dicen, no, Chile tiene que respetar los acuerdos internacionales. Sí, pero es una opción política. No es que vaya a producirse una guerra o que la ONU va a mandar un ejército para disciplinar en Chile en caso que Chile, por ejemplo, decidiera salirse de la ONU o decidiera no respetar algún acuerdo internacional. Estoy de acuerdo que, considerando los costos políticos asociados al incumplir los acuerdos internacionales muy altos, que hacen muy improbable que Chile no respete en la redacción de la nueva Constitución los acuerdos internacionales, pero eso no es lo mismo que sostener que exista una institucionalidad supranacional que obligue, en el sentido del hard power, a Chile a respetar esos acuerdos. Y eso es válido para cualquier país. Las instituciones políticas supranacionales son débiles. Donde más han podido avanzar en una estructura institucional política supranacional es Europa, pero hasta ahí han tenido una resistencia fuerte al establecer una verdadera institucionalidad política supranacional, que fue el rechazo rotundo a la implementación de una constitución supranacional europea por ahí en el 2004-2005. Entonces, la realidad de la globalización y las globalizaciones hasta ahora ha sido la ausencia más bien o la debilidad de instituciones supranacionales. Eso significa que existe un amplio espacio para que las reglas domésticas puedan restringir el comercio internacional. Hay una relativa alta discrecionalidad en el ámbito político doméstico nacional para restringir el comercio internacional. Y los instrumentos son varios, a través de aranceles, monopolios legales, prácticas legales, la regulación del mercado laboral y, de nuevo, un larguísimo etcétera. Entonces, si tenemos, por un lado, la ausencia de un marco regulatorio global, supranacional,
y al mismo tiempo la construcción de mercados globales, la conclusión o resultado de esos dos elementos va a ser una tensión con los mercados locales. Van a haber mayores costos de transacción tanto antes como sobre y detrás de la frontera. Y esa tensión inherente al comercio internacional es válida tanto en el siglo XVII como ahora. Y si eso es así, entonces el arreglo mercantilista y el énfasis en el monopolio legal, en la construcción de la inserción de las economías a los mercados globales en esa época, fue una innovación institucional en realidad exitosa, porque redujo en su contexto los costos de transacción. Y por lo tanto, lo que está señalando Rodri con eso es, no miremos tan a huevo el mercantilismo como un sinsentido económico-político. Sí, tuvo muchos problemas, estamos de acuerdo que la definición de la riqueza no hace mucho sentido, que las políticas económicas no hacían mucho sentido en términos de la generación de riqueza, y porque iba en contra de la fuerza de mercado, digamos, pero tiene su racionalidad política también, porque al restringir la libertad del comercio internacional, estaba intentando de reducir los costos de transacción. Era una solución de la tensión que se genera inevitablemente entre los mercados globales y los mercados locales en contexto de un mercado regulatorio global, ¿no? Además, en un contexto de, en su mayoría, monarquías absolutistas. Hay que considerar eso también. Como sea, para repetir la idea, el mercantilismo tiene su racionalidad política y fue una innovación institucional que intentó reducir y logró reducir los costos de transacción. Ahora, reconociendo que un mercantilismo tiene su sentido político y económico, incluso uno podría divisar que cualquier economía, incluso de mercado, que funciona bien, que es un término que Roderick no operacionaliza mayormente, va a contener una combinación tanto de Estado como del mercado, tanto de laissez-faire como de intervención. Y esto es producto de que los mercados globales son problemáticos. Por un lado, los mercados no son autocreados, no son autorregulados, ni autoestabilizantes, ni autolegitimizantes. Es decir, un mercado no puede existir sin el Estado. Los Estados son indispensables para la operación de los mercados domésticos, pero a la vez también son un mayor obstáculo para la creación de mercados globales, porque los mercados locales obedecen a los intereses políticos locales. Los mercados globales carecen de fundamentos institucionales supranacionales, pero los mercados domésticos sí poseen fundamentos institucionales provistos por el Estado-nación, que tiene una lógica nacional. Entonces, ¿qué pasa? Los mercados globales van a caer entonces en un vacío entre fronteras institucionales existentes. Tenemos los mercados locales que tienen todo el apoyo o toda la fricción de los estados, los estados nacionales. ¿Perdón? Y por otro lado, tenemos los mercados globales que no tienen su propia institucionalidad y son una extensión, pero casi fuera del alcance de las instituciones más bien locales.
¿ah? Eso no significa que no existan instituciones internacionales. Ya vimos en el capítulo anterior que estos sí existen, que los estados también pueden proveer un fundamento a las instituciones internacionales, pero finalmente son una extensión de, porque la institucionalidad supranacional es débil o inexistente. Por lo tanto, incluso en un mundo sin barreras a los flujos financieros y comerciales, la globalización va a enfrentar, por definición, fragilidad y costos de transacción. Y en ese contexto, recordar que un mercantilismo fue una solución incluso eficaz al problema que plantean los mercados globales. El problema más grande del mercantilismo fue que no fue una solución perdurable. Falló en mantener tranquilos a la población doméstica porque no desarrolló mecanismos de compensación. ¿Ah? Pero sí fue una solución al problema que plantean los mercados globales en ausencia de un marco regulatorio supranacional. La institucionalidad que los estados-naciones pueden ofrecer a los mercados globales va a ser por definición imperfecta. Y la imperfección se va a traducir en una alta fragilidad y altos costos de transacción en sentido comparativo. Entonces, veamos cuáles fueron los fundamentos políticos de esta primera globalización, del 1870 hasta 1914. Si uno mira los fundamentos políticos, uno se da cuenta que la globalización fue sostenida por dos elementos. Por un lado, por una convergencia en las ideas económicas entre los mismos tomadores de decisión cruciales en torno al liberalismo. Es decir, los tomadores de decisión en los lugares claves, en los países claves, forjaron de manera tácita o no tan tácita un consenso en torno al liberalismo, es decir, al tratar que el mercado funcionara con la menor fricción posible por parte de los estados. El segundo elemento se encuentra en el imperialismo, tanto formal e informal, como un mecanismo para hacer cumplir estas reglas a favor del libre comercio con los países más ricos, como un enforcer. Esto es lo que se llama el gunboat diplomacy, cuando los países, sobre todo los menos desarrollados o en la periferia, incumplían estas reglas internacionales aceptadas de manera más bien tácita. Entonces ahí mandaban los infantes de marina a restablecer el orden. Y por lo tanto, vemos que hay una convergencia en torno a un conjunto de ideas, llamémoslo una doctrina, y también existe la voluntad política para proteger la institucionalidad resultante de ese consenso. Gran Bretaña fue casi el único país que reunía ambas condiciones sin interrupción durante el periodo y que además ejercía hegemonía. Es decir, no hay que pensar que este núcleo, o sea, que el apoyo a la globalización basado en el liberalismo fue un conjunto estático. No, los países entraban y salían, tenían una mayor o menor adherencia. Incluso los países europeos, por ejemplo, implementaban mecanismos de proteccionismo durante este periodo. Uno podría sostener que en realidad el único país que apostó por el libre comercio y que además tenía la voluntad de hacer cumplir las reglas resultantes de aquella convergencia de ideas era Gran Bretaña. Por ejemplo, Estados Unidos tenía una relación mucho más compleja con la globalización. Políticamente estaban divididos
El norte privilegiaba más bien una política proteccionista y quería abolir la esclavitud, también porque su estructura económica no necesitaba de la esclavitud. Mientras que el sur de Estados Unidos tenía una postura más bien librecambista y tenía una postura anti-abolicionista. Alemania y Francia desarrollaron más bien una agenda proteccionista, porque sintieron los efectos de la competencia de las materias primas en el comercio internacional. Sin embargo, sí se puede ver una relación positiva entre los aranceles y el volumen del comercio y, por lo tanto, del ingreso de los propios países. Es decir, vemos que hay una relación política y económicamente compleja con el libre comercio durante esta época, salvo Gran Bretaña y uno que otro país pequeño europeo, pero sí aprendieron la lección de establecer una relación positiva entre el comercio internacional y el ingreso. Ahora, los fundamentos políticos e institucionales de esta primera globalización son muy difíciles de replicar, sobre todo porque la institucionalidad política de aquella época es muy distinta a la actual. Yo diría que todos los países, incluso Estados Unidos, eran más bien sistemas políticos más bien oligárquicos, no muy abiertos, donde el poder traspasar ciertos costos políticos a ciertos grupos de la población era mucho más fácil que hoy en día, donde tenemos mecanismos de sufragio universal y por lo tanto los perdedores van a tener una voz mucho más fuerte. Esto permitió para que la política doméstica se ajustara a las necesidades de los mercados internacionales. Repito la idea. La primera globalización, debido a estos fundamentos políticos institucionales, permitió que la política doméstica y las necesidades domésticas, por lo tanto, se ajustaran a las necesidades internacionales. Y eso es bastante único en la historia mundial. Pero al mismo tiempo, este arreglo es más bien insostenible en el tiempo. Fue solamente sostenible mientras duraran estos fundamentos políticos institucionales. Pero al momento que esto cambiaran, principalmente debido a la Primera Guerra Mundial, este arreglo, esta estrategia de inserción económica internacional se hizo más bien insostenible. Si tienen preguntas, me interrumpen, ¿eh? No hay ningún problema. Ok, entonces, ¿cuál es el argumento a favor del comercio libre? Roderick nuevamente quiere introducir matices a las explicaciones tradicionales. Tenemos ya, para hacer un recuento del argumento de Roderick, ya tenemos dos matices. Primero, pensar que el poder, la política, el Estado, tiene que ser literalmente excluido de los mercados es imposible. El Estado es un componente irreducible de los mercados. Uno puede compartir la sospecha respecto de ciertos mecanismos políticos que se introducen en la economía, pero esa intervención no va a ser ni por definición mala, pero al mismo tiempo tampoco va a ser buena por definición. El segundo matiz que introduce es que el mercantilismo fue un arreglo institucional eficaz que responde a la naturaleza problemática de los mercados globales en un contexto de ausencia de un marco regulatorio supranacional.
El mercantilismo no fue tan descabellado, pero al mismo tiempo, la época de la primera globalización no fue tan espectacular tampoco. El comercio libre efectivamente permitió el ajuste de la política nacional a las necesidades de la política y de la economía internacional, pero esa solución fue solo posible gracias a fundamentos políticos sociales muy particulares. Dicho de otra manera, el segundo matiz es, no hay que demonizar tanto al mercantilismo y ni hay que glorificar tanto a la época del comercio libre. Y, por lo tanto, hay una dicotomía engañosa entre el libre comercio y el progreso económico y político, donde el proteccionismo se asocia más bien con el atraso y el declive. Esto es un tercer matiz que en realidad sale de los primeros dos matices. Y en realidad, este argumento básico, fundamental a favor del libre comercio, que asocia al libre comercio con esta idea del progreso económico, proviene de una obra del siglo XVII y XVIII de Henry Martin, que establece una analogía entre el comercio libre y el progreso tecnológico. Y el argumento va más o menos así. Tanto comercio libre como progreso tecnológico destruyen sectores, pero ambos también generan perdedores. El resultado neto del progreso tecnológico es positivo. ¿Quién se opone al progreso tecnológico? Sí, tenía los ludistas y todo lo demás, pero uno asocia a las personas y a los grupos de personas que se oponen al progreso tecnológico como personas retrógradas que están, no quieren, que están anclados en dogmas y en creencias anticuadas, e incluso supersticiones. Bueno, dice Martin, lo mismo pasa con el libre comercio. Es decir, sí, estamos frente a un fenómeno que efectivamente destruye sectores, que efectivamente genera perdedores. Nadie lo cuestiona. Pero no hay que quedarse solamente en la parte de los costos. Uno tiene que quedarse en los resultados. Para comer una omeleta uno tiene que romper huevos, básicamente. Bueno, hay que aceptar eso como un dato de la causa. Si la innovación tecnológica raya para la suma, es beneficioso para todos. Bueno, lo mismo ocurre con el libre comercio. Entonces, ¿quién se va a oponer al libre comercio? Eso era básicamente el argumento de Henry Martin. Ahora, lo que Roderick dice es, ok, el libre comercio beneficia efectivamente al que adopta la innovación tecnológica, es decir, si compramos el argumento de la innovación tecnológica, hay efectivamente una conexión con el libre comercio, pero ¿qué pasa con aquel país que sustituye la producción doméstica por la importación de bienes fabricados con tecnología extranjera? Bueno, ahí David Ricardo, en el siglo XVIII, XIX, tiene la respuesta, donde señala que las ventajas comparativas generan beneficios de intercambio, beneficios que son potencialmente para ambos. Ahora, esto no es una conclusión muy intuitiva, lo vamos a ver con mayor detalle el miércoles, pero lo que él dice principalmente es que en su argumento lo que es crucial es el costo de oportunidad y no el gasto en dinero. Y por lo tanto, él sigue con esto básicamente la misma línea de Henry Martin, donde finalmente importa
que el resultado neto del comercio libre es positivo. Ahora, efectivamente, el escepticismo ha ocupado un lugar bastante complejo en el espectro político, porque el escepticismo en relación al comercio libre se ve como algo dogmático, como algo retrógrado, como una tosudez que va en contra de la evidencia empírica. Y cuando uno empieza a analizar sociológicamente incluso de dónde proviene ese escepticismo, entonces efectivamente uno se topa con ciertos elementos, como por ejemplo patriotismo, cierto sentimiento comunitario, diferencia en los niveles de educación, incluso diferencia en sexo, que explican por qué hay una mayor o menor adherencia al escepticismo, que escapa en realidad la explicación teórico-económica, pero uno no puede, según Rodrik, reducir el escepticismo exclusivamente a una explicación extrateórica. Es decir, si uno abre un poco la explicación teórica y económica, el relato es mucho más complejo de lo que la interpretación simplista del comercio internacional sugeriría. Ahora, ¿cuál es esa explicación más compleja del comercio internacional? Primero, lo que hace Rodrik es señalar que se deben tomar en cuenta las externalidades. Uno tiene que considerar los costos sociales de oportunidad. Y en ese contexto hay que recordar que las externalidades efectivamente justifican intervenciones. Y si existen ganancias netas, la distribución tal vez va a ser indeseable, pero no sería automático concluir que las pérdidas no existen. Dicho de otra manera, si existen ganancias netas, no significa que las pérdidas no existan. De hecho, las pérdidas a menudo van a ser permanentes. Y si uno mira la evidencia empírica, las ganancias netas son incluso relativamente pequeñas en comparación con la redistribución del ingreso, muchas veces de la orden de 1 a 50. Entonces, en la práctica, la idea de que las ganancias netas justificarían el comercio libre, en la realidad ese argumento es mucho menos convincente si uno empieza a cuantificar las ganancias netas en relación a las pérdidas. Las pérdidas son en general mayores de lo que el argumento estándar sugiere o admite, y eso hace que las ganancias netas son en realidad relativamente pequeñas en comparación con la redistribución de ingresos que esas pérdidas ocasionan. Y por lo tanto, existen altos costos sociales de oportunidad asociados al comercio libre. Entonces, hay que hacerse dos preguntas. ¿Esta redistribución afecta más a los grupos vulnerables? ¿Y la generación de beneficios requiere violar algún contrato social? Por ejemplo, nos obligaría a, no sé, desarrollar el trabajo infantil.
Esas son preguntas que apuntan a los costos sociales de oportunidad. Y si uno reconoce que la evidencia empírica reconoce la existencia de costos relativamente altos, costos sociales altos de oportunidad, entonces la analogía con el argumento de Martin a partir de la innovación es un tanto mañosa, porque los ganadores del comercio libre son ganadores muchas veces por acciones, llamémoslo, poco legítimas, por incumplir con estándares laborales, por ejemplo. En segundo lugar, es mañosa porque las innovaciones afectan todos los sectores más o menos igual en un tiempo, a diferencia del comercio libre, que por lo general produce sectores claramente identificables como perdedores y otros sectores claramente identificables como ganadores. Y en tercer lugar, las ganancias de libre comercio son decrecientes, ¿no?, en el tiempo, a diferencia de la innovación que cada vez genera un ciclo nuevo y por lo tanto uno está recibiendo continuamente impulsos y ganancias de las innovaciones a diferencia de la ganancia que se producen a raíz del libre comercio. Y por lo tanto, lo que señala Rodrik es que se necesitan introducir métricas de evaluación de la apertura, de las consecuencias de la apertura al comercio libre. Uno no solo se puede apoyar en el argumento que se generan beneficios netos. Claro, se producen, pero ¿a qué costo social? ¿Cuáles son los costos sociales de oportunidad? ¿Qué otros arreglos se podrían establecer que incluso podrían ser más favorables? ¿Cómo se comparan los beneficios netos con los efectos retributivos, distributivos de la apertura? ¿La apertura exige violar normas existentes y o el contrato social existente? La respuesta no es tan claramente favorable al comercio libre por definición. Así, ojo, Rodrik no está planteando un argumento contrario al libre comercio. Lo que él dice es que el comercio libre no se tiene que aceptar como un dogma, no es algo que automáticamente va a ser socialmente beneficioso para la sociedad. Puede que sí, pero se tiene que evaluar de una manera más concreta y uno no se tiene que quedar solamente con la idea, con la noción que el comercio libre se debe aceptar porque genera ganancias netas. Eso no es una métrica válida para Rodrik, ¿sí? Por lo tanto, hay una diferencia entre la práctica de la implementación de las políticas comerciales, los matices teóricos existentes y la defensa discursiva que se hace, ¿no? Rodrik propone, por lo tanto, asumir los matices del concepto de la ventaja comparativas, ¿no?, y que, por lo tanto, se tiene que introducir propuestas, desarrollar propuestas contextuales basadas en una economía, ¿no?, la disciplina, una teoría económica pragmática que permita evaluar de manera clara y transparente las consecuencias de la apertura al comercio libre, ¿no? Y eso entonces a modo de introducción al modelo propiamente tal del comercio libre que vamos a ver este miércoles. No sé si alguien tiene una duda al respecto de este argumento. ¿No todo claro? Sí. Entonces, lo que propone Rodrik es como analizar caso a caso cuáles son los efectos del libre comercio en el país específico, algo así. Es eso, es exactamente eso. Es decir, él toma una postura más bien pragmática respecto del comercio libre, él rechaza la idea
de que el comercio libre automáticamente va a ser beneficioso, de la misma manera que rechaza que el comercio libre automáticamente va a ser desastroso. Él más bien dice que se tiene que evaluar, como tú muy bien dices, caso a caso, ¿okay? Cuáles van a ser los beneficios, cuáles van a ser los costos, que es muy propio de la economía, es decir, una de las herramientas metodológicas más poderosas que ha desarrollado la economía como disciplina es el pensar en términos de costo-beneficio. Y aquí me arranco un poco con los tarros, pero probablemente lo que está señalando Rodríguez, mira qué curioso que en la pieza teórica más destacable de la teoría económica, el desarrollo de la teoría del comercio internacional, es justamente ahí donde se perdió de vista lo más fundamental del análisis económico, que es el análisis de costo-beneficio. De alguna manera, discursivamente, se asentó esta idea de que uno tiene que aceptar automáticamente de que el comercio libre va a generar beneficios. Y eso es problemático políticamente, porque cuando empieza a surgir problemas con la política del comercio internacional, por ejemplo, los críticos van a tener un espacio sobredimensionado y los tomadores de decisión van a quedar desarmados frente a la crítica porque como ellos han instalado y han defendido el modelo es la invisibilización de los costos. Y ahí entonces tenemos una situación muy compleja de una evaluación de una política pública, donde se corre el peligro de que estamos votando, como se dice, el agua de la bañera con el bebé o la guagua adentro. Y eso siempre en el mundo de la política pública es una situación muy compleja, donde finalmente la evidencia empírica sale por la ventana. Muy buen resumen. En la pregunta. ¿Hay otra pregunta? Sí, aquí me están... No. La prueba es solamente de la materia hasta la semana, ¿cuál era? Hasta el 16 de mayo, si no me equivoco. Esto no entra, ¿sí? Porque es muy nueva. ¿Alguna otra duda? ¿En qué semana estamos? En la sexta. Ahí, Vamos a la gracias. sexta. No sé si habrán leído este capítulo de Roderick. Yo utilizo Roderick, aparte porque es un gurú, también porque tiene buena pluma. Entonces, si no lo han leído, se van a dar cuenta que tiene un estilo muy ameno y ojalá que si tienen algunas dudas, con la lectura eso le va a esclarecer todas las dudas que tengan. Si siguen teniendo dudas, por favor, siéntese con toda la confianza, hacen pocas preguntas, pero siéntese con toda la confianza para hacer las preguntas la próxima clase, ¿ok? Bien, pues, entonces si no hay más preguntas, por un momento me despido, nos volveríamos a ver el miércoles, así es que estén muy bien, nos vemos, chao, chao. Chao, profe. Chao, profe, Chao, gracias. profe.